Vamos a empezar haciendo una declaración de la palabra. ¿Cuántos saben que nuestra confesión es la derrota del diablo? Tu confesión determina cómo vas a vivir. Lo que tú dices, eso te es hecho. Es bien importante ese principio. Así que repitan conmigo, por favor. Mis palabras son poderosas. Vida y muerte están en el poder de mi lengua. Yo creo que lo que digo sucede. Creo que lo que digo ocurre. Yo desato mi fe al hablar y obtengo resultados. Mis palabras funcionan para mí. Cada palabra que yo digo está ocurriendo. Por lo tanto, soy cuidadoso con lo que digo. Yo ahora lleno mis palabras de fe, de amor, de bendición, porque mis palabras sanan, mis palabras bendicen, mis palabras alientan, mis palabras levantan, inspiran, mis palabras saturan la atmósfera de mi hogar, de fe, de amor. Por lo tanto, hablaré intencionalmente el resultado deseado. Amén. Estamos en nuestra serie Elévate, ya la tercera parte. La primera parte hemos hablado acerca de la necesidad del cambio y cómo Dios nos quiere elevar a través de una serie de transformaciones sucesivas. Eso no tiene nada que ver con reencarnación o con las religiones orientales. Esto tiene que ver con pura transformación bíblica por el Espíritu, por la palabra de Dios. En la segunda parte hablamos acerca de la hoja o mapa de ruta a través de la cual Dios nos quiere elevar, nos quiere transformar. Y hoy día vamos a hablar acerca de otros aspectos que tienen que ver con nuestra vida pensante, pero quiero empezar con una historia. En una iglesia, en la escuela dominical, se les estaba enseñando a los niños a partir del libro de Génesis cómo Dios creó todas las cosas y también cómo Dios creó al hombre. El pequeño Juan estaba sentado ahí escuchando a la maestra de escuela dominical y cuando ella llegó al relato de Génesis 2, donde Dios sacó a Eva del costado de Adán, el pequeño Juan parecía sumamente interesado en esa historia. Pasaron algunos días y durante la semana, un día Juancito se echa en su cama agarrándose el costado. Lucía como si estuviese enfermo. Entonces su mamá se acerca y le dice, Juan, ¿qué te pasa? ¿Te estás sintiendo mal? Y le dice, mami, parece que voy a tener una esposa. Ahora, hay un asunto de por medio porque lo que él escuchó ese día, él lo interpretó de una manera completamente errónea. O sea, tenemos que darnos cuenta que este Juancito con su mentalidad aún no desarrollada del todo y sin poseer las suficientes herramientas de juicio, cometió un error que muchos cometen. Él pensó mal. O sea, él procesó mal sus pensamientos y por supuesto arribó a una conclusión completamente desatinada, fuera de foco. Él no fue objetivo en aquello que concluyó. Ahora, nosotros leemos en la Biblia como el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, él dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, cuando ya llegué a ser adulto, dejé lo que era de niño. Y nosotros podemos darnos cuenta que existe una mentalidad infantil. O sea, hay procesos mentales no desarrollados. Los niños no tienen todavía las suficientes herramientas de juicio, como dije, para poder procesar las cosas de manera objetiva, de manera que sea conforme a la verdad. Entonces, la palabra de Dios nos llama a nosotros a poder cambiar y madurar en nuestra manera de pensar. 1 Corintios, el capítulo 14, el versículo 20 de la Nueva Biblia al Día dice, hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Y hemos visto el modo de pensar característico de ellos. Sean niños, sí, en cuanto a la malicia. Dios nos quiere puros, pero adultos en su modo de pensar. Y me gusta también cómo lo coloca la Nueva Traducción Viviente, donde dice, amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Obviamente el pequeño Juan no fue maduro en su comprensión con respecto a la creación
de Eva porque él aplicó algo a nuestra época que no es aplicable. Es decir, lo que Dios hizo con Eva fue algo único. Fue la primera mujer y a partir de allí todas las esposas nacen de su mamá. Es más, el pequeño Juan, si es que tenía hermanita, se pudo haber puesto a pensar con respecto, bueno, mi hermanita un día va a crecer y va a ser la esposa de alguien más. Entonces ella salió de mi mamá igual que yo. O sea, él no procesó las cosas de manera objetiva. Le faltaron elementos de juicio, no reunió todas las piezas. Entonces él no tuvo la comprensión correcta con respecto a este asunto. O sea, desde hace 6,000 años atrás que ninguna mujer es formada de la costilla de ningún hombre. Ahora, hay un mal debajo del sol que es común entre los hijos de los hombres y ese mal se conoce como el pensar mal. Juancito, el pequeño Juan, adolecía de eso porque todavía no había madurado en sus procesos mentales. Este asunto de pensar mal no es algo que viene solamente por falta de desarrollo. Anteriormente en esta serie hemos visto que la mente del hombre es como una ciudadela que los espíritus malos e inmundos procuran poseer y capturar. Existe un ataque de Satanás contra nuestras mentes, ya saben, el padre de mentira. La Escritura lo llama el Dios de este mundo, el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, que ciega el entendimiento de los incrédulos. Satanás lucha en la mente del hombre en contra de la verdad. Él aborrece la verdad, él no permaneció en la verdad. Él cuando habla mentiras. Muchas veces mezcla la verdad con la mentira, pero él es el padre de mentira y él está en contra de nosotros. Por eso, una de las cosas más importantes que uno debe poseer es un buen entendimiento de las cosas espirituales. Nosotros no podemos asumir nada con respecto a las demás personas. Puede que alguien sea fiel en asistir a una iglesia, puede que todos los días ore, todos los días lea su Biblia, pero eso no implica que esté entendiendo las cosas espirituales como debería. Y por eso el apóstol Pablo, cuando escribió a los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 17, él oró para que Dios les diese a ellos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Eso no significaba que él estaba pidiéndole a Dios que les dé el Espíritu Santo. Ya tenían el Espíritu Santo. Él estaba orando para que ese espíritu de sabiduría y de revelación se activase en su ministerio docente. El Espíritu Santo abre nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento. Después que Jesús se levantó entre los muertos, se apareció a sus discípulos. Entonces la Biblia dice claramente que Él les abrió las Escrituras, su entendimiento se abrió y las Escrituras les fueron abiertas. Entonces eso nos va a ayudar a nosotros. Necesitamos pensar bien con respecto a los asuntos espirituales y gracias a Dios que el mejor maestro de todos habita en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, llegar a pensar bien es algo que se desarrolla con el tiempo. ¿A qué me refiero? A la manera en que procesamos la información. Y esto tiene que ser desarrollado. Y por eso, cuando nosotros tenemos contacto con una computadora está basada en lo que es un CPU, es una unidad central de procesamiento, y la computadora tiene la habilidad, a través de ese chip, de procesar información. Obviamente hay un lenguaje de máquina, hay un montón de cosas que nosotros no nos podemos a pensar, pero hay muchos procesos que están tomando lugar y la computadora interpreta ciertas cosas de una manera correcta porque ha sido programada para eso. Pero cuando tú escuchas ciertas palabras, ciertas frases, ¿cómo las procesas? ¿Con qué comparas lo que tú oyes? ¿Cuáles son los filtros que tú usas? ¿Usas algún filtro o no? O sea, examinas cuidadosamente algo antes de aceptarlo como verdad o simplemente lo abrazas sin ningún tipo de análisis. La Escritura nos dice en Proverbios que el simple todo lo cree, pero el avisado mira bien sus pasos. ¿Eres una persona precavida? ¿Eres una persona prudente? ¿O eres una persona precipitada que arribas a una conclusión sin examinar la información? La Biblia dice, examínenlo todo. Primero es el previo análisis, lo primero es el examen y luego tú retienes lo bueno y desechas lo malo. Así que nosotros tenemos que ser desarrollados en nuestra mentalidad para que pensemos bien y no terminemos abrazando la mentira como si fuese verdad. Porque recuerden que Satanás, el padre de mentiras, ha llenado el mundo de falsificaciones.
¿Qué es lo que tú permites que entre en tu mente? ¿Qué es lo que tú no permites que entre en tu mente? Eso es importante. Ahora, todos nosotros somos seres pensantes, pero no todos hemos desarrollado el pensar bien. Pero para llegar a pensar bien, tienes que empezar a pensar. Es como si tú quieres manejar bien bicicleta, tienes que subirte a una primero. ¿Cómo vas a corregir el curso o el rumbo de un barco si no zarpa del puerto? ¿Cómo vas a mover el timón de un carro que está estacionado, que está apagado? Es bien duro. Solamente puedes corregir el rumbo o el curso si estás en movimiento. Entonces, es así que tú aprendes. Tú aprendes a través de las herramientas que la palabra de Dios te da para poder llegar a pensar bien. Ahora, pensar no es algo muy popular que digamos, pero es necesario. Y pensar bien es algo mucho más escaso. Necesitamos utilizar nuestras mentes. Ahora, el primer mandamiento, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo vas a amar a Dios con toda tu mente si no piensas? O sea, cuando nosotros nacemos de nuevo, Él cambia nuestro corazón, cambia nuestro espíritu. En un momentito vamos a hablar acerca de esto. Pero luego entramos en el proceso de la renovación de nuestra mente. No dice la remoción de nuestra mente. O sea, Dios no te quiere a ti un descerebrado. Dios te da a ti una nueva información. Estamos hablando acá de reformatear esos patrones de pensamiento corruptos. Hay ahí sectores que han sido invadidos por el enemigo. Y como los hijos de Israel tuvieron una tierra que poseer, Dios nos llama a nosotros para levantarnos y poseer la tierra de nuestra mente. Hay que sacar toda la hierba mala. Hay que sacar todo aquello que el enemigo ha plantado y ha sembrado, de tal manera que podamos hacer nuestra mente productiva para el reino de Dios. Hay una transformación a la cual Dios nos llama en esta serie que se llama Elévate. Dios nos ha llamado a elevarnos. Ahora, pensar es el trabajo más difícil que hay. Y probablemente esa es la razón por la que muy pocos participan en él. Palabras de Henry Ford en el año 1929. O sea que no hay mucha gente que está postulando a esta actividad pensante. Necesitamos pensar. Y necesitamos pensar bien. Obviamente pensar bien requiere energía porque requiere o implica análisis, reflexión. ¿A qué me refiero? A no vivir una vida superficial. Una vida superficial es la que recoge lo que está encima. El oro, la plata, las piedras preciosas no se encuentran tiradas en la calle como si fuesen piedras o cosas sin valor. Tú tienes que cavar, tienes que ahondar para ir por ellas. Y cuando Jesús habla acerca de una vida o una casa a prueba de tormentas, Él habla primero del cimiento, del fundamento. Si tú quieres tener fortaleza, si tú quieres tener estabilidad, tienes que primero tener profundidad. Si tú quieres elevarte, tienes que meterte profundo primero en la palabra de Dios. No se trata de pensar las cosas de manera superficial, se trata de pensar las cosas a fondo, hasta hallar la verdadera naturaleza de las cosas. Conocer su origen, entender su significado, poner a prueba su naturaleza. De eso se trata. Entonces no te van a dar gato por liebre. Vas a estar vacunado con una megadosis de verdad y el diablo no te va a poder engañar. La mejor forma de guardarnos de las falsificaciones del enemigo es conocer las verdades del Dios de verdad. Y si tú tienes profundidad en la palabra, estás bien arraigado, entonces vas a poder elevarte como Dios quiere. Entonces hay que pensar bien las cosas antes de aceptar las cosas que escuchamos como verdad absoluta. Y hay algunas personas a las cuales les cuesta pensar, cansa pensar. Y si no piensas bien, simplemente no te elevas. Y yo creo que Henry Ford tenía razón, porque pensar demanda trabajo de nosotros. Por favor, repitan conmigo, pensar consume energía. Ahora, alguien hizo un estudio y llegó a la siguiente conclusión. La potencia utilizada por el cerebro humano cuando está ocupado pensando profundamente es de 14 watts. ¡Wow! Pero la potencia requerida para operar una computadora personal, una compatible, una IBM, es de 90 watts. ¡Maravilloso! Tenemos, gracias a Dios,
cierta masa encefálica que nos permite a nosotros concentrarnos. Y todo empieza en la mente, todo empieza en tu forma de pensar. Y hemos visto anteriormente que los pensamientos del hombre siempre preceden a los caminos del hombre. Un error aquí en la mente, pecado allá. La mente influencia grandemente nuestra acción. La mente, el pensamiento es la semilla de la acción. Por eso tú y yo tenemos que aprender a desarrollar esto del pensar bien. Ahora vamos a regresar al texto central de esta serie, que es Romanos 12:2, y estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente en este caso, donde el consejo de Dios nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esto es algo necesario. Está escrito, existe. No está allí solamente porque le sobraba espacio al apóstol Pablo. Ya había escrito 11 capítulos y dice, bueno, vamos a escribir uno más como relleno. No. En las iglesias, lo que ocurre acá adelante no debe ser relleno. Eso es perder tiempo, eso es dejar que los ladrones del tiempo nos lo roben. Hay que dar a la gente algo conciso, algo preciso, algo que les ayude. Esto nos ayuda. Ahora, si vamos a hablar acerca de cosas necesarias, vamos a empezar por la más importante. Juan capítulo 3, Jesús dijo, no te asombres, no te sorprendas si te dije que te es necesario nacer de nuevo. Hay muchas cosas necesarias. Es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento te cambia por dentro, te da un nuevo corazón, te da un nuevo espíritu, eres regenerado, eres recreado, eres renacido, eres justificado. Dios te imparte su vida, el espíritu vivificante de Jesucristo te da vida eterna. Estás unido internamente con Dios cuando experimentas el nuevo nacimiento. Este cambio es necesario. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios, sigue en el reino de tinieblas. Sin embargo, hay otra cosa necesaria. Lo primero que tenemos que hacer después de nacer de nuevo es ser bautizados en el Espíritu Santo y luego renovar nuestras mentes. Es necesario ser transformados, como dice Romanos 12:2, a través del cambio de nuestra manera de pensar. O sea que no solamente el nuevo nacimiento es necesario, también es necesaria la forma en que nosotros cambiemos con respecto a nuestro pensamiento. Y eso nos transforma en personas que tienen un estilo de vida mucho más alto o elevado que la gente mundana. O sea, Dios nos está llamando a adquirir una nueva y alta mentalidad. Ahora, si ustedes se fijan en este pasaje, se habla acerca de conductas, se habla de costumbres, las conductas y costumbres mundanas. ¿Qué cosa hay detrás de las costumbres y conductas mundanas? ¿Qué cosa hay detrás de la gente de este mundo? Bueno, no necesitamos pensarlo mucho. La Biblia nos dice claramente que detrás de estas conductas y costumbres hay una baja mentalidad, hay bajas pasiones, una baja mentalidad. Detrás de este estilo de vida hay unas malas motivaciones, hay malos deseos involucrados que los caracterizan. Y obviamente las conductas y costumbres de este mundo no están alineadas con la palabra de Dios ni tampoco con la voluntad de Dios. Todo lo contrario, son opuestas a lo que Dios quiere. Pero ¿qué cosa hay detrás de todo esto? ¿Qué cosa hay detrás de una vida sin Dios? Yo se los digo, la Biblia claramente nos lo dice. Lo que está detrás de todo esto que caracteriza al sistema de vida mundano es la carne. Repitan conmigo, la carne. Cuando hablamos de la carne, estamos hablando de la naturaleza de la carne. Estamos hablando de la mentalidad de la carne. Estamos hablando de la forma de pensar carnal. Estamos hablando acerca de la mente carnal. ¿Existe semejante cosa como la mente carnal? Sí, se los voy a explicar en un momento. Eso es lo que está detrás. Pero la Biblia nos dice que nosotros podemos vivir una vida transformada. ¿Qué cosa hay detrás de una vida que ha sido transformada por Dios? Una nueva mentalidad, una vida transformada, una vida elevada, que a diferencia de las gallinas, ustedes saben cuál es la diferencia entre una gallina y un águila. O sea, las gallinas están picoteando ahí en el polvo mundano, pero Dios quiere que tú y yo seamos águilas espirituales, que nos remontemos con las corrientes del Espíritu Santo y que no dependamos de lo mundano, sino que tengamos una perspectiva mucho más alta, mucho más elevada, porque si tú no la tienes, no te vas a elevar.
Estamos hablando acá de una vida abundante por medio de Jesucristo. Entonces, detrás de una vida transformada, descrita por Pablo en Romanos 12:2, hay una vida dirigida por el Espíritu Santo y que está bajo el control del espíritu humano renacido. Hay una nueva mentalidad que está influenciada por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Ahora, en este versículo y en otros pasajes en la Biblia, vamos a ver un contraste marcado entre el pensar bien y el pensar mal. Vamos a ver las claves que están detrás del pensar bien. Para esto tenemos que entender cómo tú y yo fuimos creados. Y lamentablemente el pequeño Juan falló en entender cómo Eva había sido creada, ¿no? Y le estaba pensando que iba a tener una esposa de la misma forma, ¿ok? Pero entendamos cómo hemos sido hechos. Vamos a entender la constitución del hombre. Por favor, repitan conmigo. Yo soy un ser espiritual. Yo tengo un alma y vivo en un cuerpo. Otra vez. Yo soy espíritu. Poseo un alma. Habito en un cuerpo. Entonces tenemos que entender que somos seres espirituales y que tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Tú tienes un cuerpo, tú no eres cuerpo. Yo tengo mano, yo no soy mano, aunque soy un ser humano. Yo tengo un alma, tengo pensamientos, tengo emociones, tengo voluntad en ella. Y debido a que yo no soy alma, soy un espíritu que tiene dominio, por lo tanto, puedo controlar mis emociones, mis pensamientos y mis decisiones. Esto es importante. O sea, tú tienes que entender cómo eres, cómo fuiste hecho, para luego comprender cómo debes funcionar. Ahora, hemos visto en la primera y segunda parte de esta serie cuál es el problema, el mayor problema que la gente tiene en las iglesias. ¿Saben cuál es? ¿Se acuerdan? Un espíritu nuevo. Vamos a jugar a complete la frase. Y una mente vieja. Otra vez, un espíritu nuevo, pero una mente vieja. Ahora, pero recuerden que el hombre es un ser espiritual, ¿ok? Espíritu, tiene un alma, vive dentro de un cuerpo. Entonces, ¿cuál es tu condición actual? ¿Cuál es nuestra condición? Recuerden que no tenemos ningún problema espiritual. El problema es más mental, pero hay un problema nuevo que se levanta. Repitan conmigo. Yo soy una nueva criatura. Soy un ser espiritual que ha sido recreado. Repitan conmigo. En mí hay un nuevo espíritu, una mente en proceso de renovación y vivo dentro de un cuerpo carnal, un cuerpo mortal. Esa es nuestra realidad. Si miramos las cosas espiritual, el cuerpo, el hombre completo, el hombre total, vamos a ver que sí, tenemos un espíritu nuevo, una mente vieja en la mayor parte de los casos, otros en proceso de renovación y un cuerpo mortal. Muy bien. Ahora, el problema mayor de los cristianos con respecto a su mente es que tienen una mente carnal. La mente vieja es una mente carnal. Y Romanos 12:2 nos habla de la mente que está detrás de las costumbres y conductas de la gente mundana. La mente carnal, y en un momento les explico qué cosa es. La mente carnal es un lastre para tu vida espiritual. Siempre te jala hacia abajo como la ley de la gravedad. Es como que si tú vivieses llevando un fardo, un costal muy pesado encima de tus hombros que siempre te jala hacia abajo. O sea que tener una mente no renovada no te eleva, no te transforma. Todo lo contrario, es una puerta abierta para que el mundo te jale hacia atrás. Porque tu forma de pensar es más afín a la forma de pensar o la mentalidad mundana. Así que tú no tienes que darle lugar a esto. Tienes que ir hacia adelante. Tú no puedes retroceder. Ahora, la mente carnal es un lastre que te jala hacia el nivel inferior de la carne, pero la mente renovada es una ventaja que te eleva al nivel superior del espíritu. ¿Han visto ustedes esos globos que flotan o que vuelan, o que como quieran decirlo? Tienen algo adentro que hace que se eleven. Es un gas, es el gas neón. ¿Eso helio? Ok, el neón es de los fluorescentes. Okay. El gas helio. Ok, disculpen este error químico. Sí, el helio causa, como pesa menos que el aire, entonces causa que los globos floten. Y eso hace que sean elevados. Ahora,
Eso nos levanta a nosotros al nivel superior del espíritu cuando transformamos nuestra mente. Pero ¿qué cosa es una mente carnal? Una mente carnal es una mente que está sometida bajo el control de la carne. Ahora, cuando hablamos acerca de la carne, tenemos que distinguir acá, hay una diferencia. El cuerpo y la carne son dos cosas diferentes. Sí, el cuerpo está hecho de tejidos, la carne, pero cuando hablamos de la carne desde el punto de vista moral, desde el punto de vista del Nuevo Testamento, la carne es la naturaleza de pecado que está en nuestros miembros, que está en nuestro cuerpo. Esa es la carne. Cuando hablamos de la mente carnal, estamos hablando acerca de la mente que está conectada con esa naturaleza pecaminosa, que es un lastre para las cosas que tienen que ver con la vida espiritual. Porque eso te jala siempre hacia abajo. Entonces, la carne es la naturaleza de pecado en nuestros cuerpos, que no cambió cuando nosotros nacimos de nuevo, porque el nuevo nacimiento no es una experiencia física, ni intelectual, ni emocional. El nuevo nacimiento es una experiencia espiritual que te cambia por dentro. Entonces, nuestra carne tiene pasiones y deseos que son contrarios a la naturaleza de Dios y que son diferentes también a nuestra nueva naturaleza interna en Cristo, ya que nuestro espíritu es nuevo. Hubo un hombre llamado Mark Bubeck y él hizo una inmejorable descripción de lo que es la carne. Él dijo, la carne es una ley de fracaso incorporada en nuestros miembros y causa que sea imposible que el hombre natural agrade o sirva a Dios. La carne es una fuerza compulsiva heredada desde la caída del hombre, la cual se expresa a sí misma en su rebelión general y específica en contra de Dios y su justicia. La carne nunca puede ser reformada o mejorada. La única esperanza de escape de la ley de la carne es su total ejecución. O sea, tiene que ser ejecutada y reemplazo por una nueva ley de vida en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos acerca de una mente carnal, estamos hablando acerca de una mente que está bajo la influencia de esta naturaleza pecaminosa que está en nuestros miembros y que quiere lo mismo que la carne quiere. Y la mente carnal piensa como la gente que no tiene a Dios y nunca mira las cosas bajo la misma perspectiva de Dios. Es más, la mente carnal jamás considera la palabra de Dios. Como ya les dije, es como la ley de la gravedad que nos jala hacia abajo. En cambio, la mente espiritual nos eleva, nos da una ventaja, nos lleva a ese nivel que es más alto. Ahora, ¿qué cosa es una mente espiritual? Una mente espiritual es la que está sometida al control del espíritu, que es todo lo opuesto, en naturaleza. La mente espiritual es influenciada por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, a través de tu nuevo espíritu que recibiste cuando naciste de nuevo. La mente espiritual está renovada por la palabra de Dios. La mente espiritual es una mente que está programada por la palabra de Dios. Por lo tanto, la vida pensante de una persona que tiene su mente renovada está alineada con las Escrituras. Piensas en línea con la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Una persona que ha cambiado su forma de pensar ha sido transformada por la palabra y piensa como la palabra, cree la palabra y dice lo mismo que la palabra dice. Una mente espiritual siempre piensa en línea con la palabra de Dios y siempre está enfocada en buscar y hacer la voluntad de Dios. Ahora, no solamente en la Biblia vamos a encontrar, como ya mencioné en Romanos 12:2, la gran diferencia entre pensar bien y pensar mal. También vamos a encontrar un marcado contraste entre la mente carnal y la mente espiritual. Y vamos a encontrar que detrás de esa mente carnal y detrás de esa mente espiritual hay otro contraste. Por favor, repiten conmigo. Derrota versus victoria. Y nosotros podemos tener esto en el final de Romanos 7 y al principio y en el resto del capítulo 8 de Romanos. El apóstol Pablo cuenta su experiencia de derrota cuando él caminaba bajo una mente carnal. ¿Saben cuál fue su expresión? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡Wow! ¿Cómo se sentía, no? Sucio, condenado. O sea, todo el bien que él quería hacer, no lo hacía, y todo el mal que él no quería, terminaba haciéndolo. Entonces, ¿cómo se sentía? ¿Entienden? Y el diablo aprovechaba la situación y encima lo embarraba más.
Gracias a Dios por lo que encontramos en Romanos 8, que es un cambio de derrota a victoria, porque hay un cambio de mente carnal a mente espiritual. Y el primer versículo dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias a Dios. Y Él dijo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Es una tremenda victoria. Pero vamos a encontrar la clave detrás de la victoria del apóstol Pablo. ¿Cuál fue su descubrimiento? Hubo una revelación que él recibió. Y vamos a ver cómo él entró a experimentar la victoria que Jesús compró para nosotros. Romanos 8, del 5 al 13, se los voy a leer a partir de una traducción libre. Porque los que viven conforme a la carne, o ponen su mente, tienen sus mentes puestas en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, ponen su mente o tienen sus mentes puestas en las cosas del Espíritu. Ahora bien, la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual es vida y paz. Porque la mente carnal es hostilidad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios ni puede hacerlo. Así como la carne se revela abiertamente contra Dios, la mente carnal también. Versículo 8, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes, sin embargo, no están en la carne, sino en el Espíritu, dado a que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Cualquiera que no posee el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto. ¿Cómo es eso? Cuando naces de nuevo, ¿de repente te desplomas? No. La palabra muerte en la Biblia significa separación. Desde el punto de vista moral, desde el punto de vista espiritual, nuestro cuerpo espiritualmente está muerto, está separado de Dios. Entonces, si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto o separado de Dios, es un cuerpo mortal a causa del pecado, el pecado que muere en él. Pero el Espíritu vive debido a la justificación. Por favor, repiten conmigo, justificación. Ahora, versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también impartirá vida a sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Repitan conmigo, a la carne yo no le debo nada. Así que tampoco le pago nada. Amén. Porque deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las prácticas del cuerpo, vivirán. ¿De qué estamos hablando acá? Esto es como un sándwich. Y en un momento se los voy a demostrar. El apóstol Pablo nos está hablando de regular nuestra actividad mental. Hemos leído acerca de poner la mente en las cosas de la carne o ocuparnos de las cosas de la carne o poner nuestra mente en las cosas del Espíritu o el ocuparnos en las cosas del Espíritu. Eso es muy importante. Acá habla de nuestra actividad pensante, habla de poner la mente, habla de enfocar el pensamiento. En otras palabras, habla de que tú y yo tengamos una mente bajo control, no bajo el control de la carne, sino bajo el control del Espíritu. Y ya hemos visto cómo Dios nos hizo, espíritu, alma y cuerpo. Tú eres un espíritu y en tu espíritu tienes un alma. Y tú y tu alma viven dentro de un cuerpo. Y por lo tanto, tú puedes controlar tu alma. Tú puedes tener control sobre tu alma. ¿Cómo la Escritura describe un alma bajo control? Un alma bajo control hace lo siguiente: dirige tus pensamientos. Domina tus sentimientos, determina tus acciones. Tú eres intencional, eres una persona proactiva, no eres una persona reactiva que vives atrasada dejando que el mundo ponga la nota, que el mundo marque el paso. No. Tú oyes el cielo, oyes de Dios y actúas. Entonces es muy importante. O sea, tú no dejas que tus pensamientos te dirijan. Tú no permites que tus sentimientos te dominen. Tú no permites que las acciones de los demás sean impuestas sobre ti. Tú las determinas. Ahora, vamos a recordar lo que dije al inicio. ¿Se acuerdan del mapa o la hoja de ruta para el cambio? ¿Se acuerdan el proceso de cambio para ser elevados? Número 1, justificación. ¿Qué ocurre en la justificación? Nuestro espíritu es renacido, es regenerado, es recreado, es el nuevo nacimiento. Y eso ocurre así, de manera inmediata, de manera instantánea. Luego viene el proceso de la santificación. Es algo gradual, es algo paulatino, es algo que nos va a tomar toda la vida que estemos dentro de este cuerpo. Y
lo tercero para ser elevados es la glorificación, cuando nosotros vamos a recibir en el futuro un nuevo cuerpo glorificado semejante al cuerpo resucitado de Cristo Jesús. ¿Están ahí o no? Muy bien, entonces vamos a reconocer este proceso en el pasaje que justamente acabamos de leer. Voy a leer otra vez Romanos 8, voy a leer los versículos del 10 al 13 otra vez de la traducción libre para que ustedes puedan reconocer esa hoja o mapa de ruta que Dios nos ha dado para elevarnos a otro nivel. Versículo 10, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto o separado de Dios. Hemos visto que es un cuerpo mortal a causa del pecado, pero el espíritu vive debido a la justificación. O sea, está hablando de una persona que ya nació de nuevo. Y luego dice, y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo entre los muertos, también impartirá vida a sus cuerpos mortales o vivificará sus cuerpos mortales. ¿De qué está hablando acá? De la glorificación. O sea que aquí está mencionando el hecho de la justificación como algo que tomó lugar en el pasado. Está hablando de la promesa ciertísima de la glorificación que tomará lugar cuando el mismo Espíritu Santo con el cual Dios nos selló y que nos impartió vida y que nos justificó un día desde adentro nos va a transformar. Y no en un hombre grande y verde como el increíble Hulk, pero va a haber una transformación. Ese es un sándwich, el sándwich de elévate. Acá está la primera etapa, justificación. Aquí la última etapa abajo, la glorificación. ¿Qué cosa está en el medio? Sigamos leyendo. Así que, hermanos, versículo 12, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne morirán, mas si por el Espíritu hacen morir las prácticas del cuerpo, vivirán. Repitan conmigo, santificación. Y eso tiene que ver con nuestra forma de pensar, cambiar nuestros pensamientos, alinearlos con Dios. Ahora, acá se nos está llamando a caminar en el Espíritu para poder elevarnos mediante el proceso de santificación. ¿Qué cosa es caminar en el Espíritu? Algunas personas pensarán que estoy hablando de irrealidades o cosas que van mucho más allá de nuestra cabeza o entendimiento. No, no es así. Dios nos llama a caminar en el Espíritu. Dios nos ha dado a nosotros. Si tú has nacido de nuevo, eres seguidor de Cristo, has sido transformado, eres una nueva persona, una nueva criatura, tú puedes caminar en el Espíritu. Ahora, ¿cómo se explica eso en términos que sean entendibles? O sea, ¿cómo reducimos esto a su más simple expresión? O sea, ¿cómo entender ese asunto que para algunos podría ser muy místico, muy nebuloso o lejos de su alcance? O sea, ¿cómo es ese asunto de andar o caminar en el Espíritu? ¿Cuántos saben que no se habla de esas cosas en la calle? El pensamiento mundano nada tiene que ver con eso. ¿Por qué? Mente carnal, bajo un inferior o muy bajo nivel espiritual, al ras del suelo. Altura espiritual, cero. ¿Qué cosa es caminar en el Espíritu? Caminar en el Espíritu es simplemente, de acuerdo con Romanos 8, es poner la mente en las cosas del Espíritu y tener el Espíritu rigiendo sobre el alma. Eso es muy importante. Hace años estaba caminando por la calle y en mi tiempo de comunión con Dios, el Espíritu Santo me habló y escuché esas palabras dentro de mí. Él me dijo lo siguiente: si caminas en el Espíritu, Satanás no tiene dominio sobre ti. ¡Wow! ¿Qué es esto? Entonces me puse a procesarlo, me puse a meditarlo. Yo sé que debido a la obra de Cristo, por virtud del nuevo nacimiento y por la sangre del Cordero, yo he sido librado del ámbito de autoridad de las tinieblas y he sido trasladado al reino y familia y ámbito de autoridad de Dios. Jesús es mi Señor, Satanás no tiene ningún dominio sobre mí. Punto. Pero Efesios 4:27 dice que sí, ese nuevo creyente en Cristo sentado en lugares celestiales, todo eso puede darle lugar al diablo. Desde el punto de vista posicional, yo soy libre del dominio del diablo. Hemos sido librados de la autoridad, potestad, poder, control, dominio, jurisdicción, reino, ámbito e influencia de las tinieblas. Dios nos ha levantado con Cristo y hemos sido sentados en lugares celestiales. La posición más alta del universo, la diestra del Padre, que es el centro de autoridad de todo el universo, una posición de autoridad, de victoria y dominio y triunfo sobre Satanás. Pero
Si tú piensas en las cosas de la carne, te metes en la carne, le das lugar al diablo. Una mente carnal le da lugar al diablo. Y lugar es control, es dominio. Lugar significa que él cruzó la línea, te invadió y ahora tiene algún área, algún sector de tu vida bajo su control, a menos que tú lo patees y lo eches fuera. Eso es bien importante. Si tú caminas en el Espíritu, Satanás no tiene dominio sobre ti. Estamos hablando de pensar mal. Estamos hablando acerca de la mente carnal. Por eso mucha gente no sabe esto, pero una manera equivocada de pensar le da lugar al diablo. Tú le puedes dar lugar al diablo por pensar mal, por creer mal, por hablar mal. Porque ¿cuál es el reino del diablo? Es el reino del error, es el reino de la mentira. El reino de Dios es el lugar de la verdad, de la realidad. Cuando tú te cedes al Espíritu Santo, entonces vas a vivir por la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Entonces pensar carnalmente le da lugar al diablo. Ahora, ¿qué cosa es pensar bien? Bueno, vamos a reducirlo a su más simple expresión. Pensar bien incluye tener una mente renovada y una mente también bajo control. Puede que tú ya estés con la mente renovada, pero si no la mantienes bajo control, entonces vas a darle lugar al diablo. Ahora, la mejor forma de elevarte es colocarte bajo la influencia de los más altos y elevados pensamientos de Dios. La mejor forma de que tú te eleves y subas al nivel superior del Espíritu es cuando tú te enfocas en las cosas de arriba. Vamos a encontrar otro pasaje en el cual encontramos la misma hoja de ruta o el mapa de ruta para elevarnos. Vamos a Colosenses 3, del 1 al 14. Se los voy a leer de la Reina Valera actualizada de 1989. Y noten ustedes que él empieza mirando al pasado, habla de un hecho concreto, algo que ya tomó lugar. Siendo pues que han resucitado con Cristo. ¿Cuántos aquí han resucitado con Cristo? Está hablando acá de resurrección espiritual, por supuesto, estábamos muertos, separados de Dios. Dios nos impartió vida, nos justificó, nos vivificó, ¿ok? Entonces hemos resucitado espiritualmente. Es un hecho. Acá tenemos la justificación. Bueno, ya que eso ocurrió, busquen las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque han muerto ¿a qué? Al pecado, a las costumbres y conductas del mundo. Y nuestra vida, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cuántos están en Cristo? Ok. Ser resucitado espiritualmente te coloca en Cristo y tu vida está bautizada, sepultada, tu vida está unida, porque tú y yo somos el cuerpo de Cristo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, es una unión interna vital. Y luego, más adelante dice, y cuando se manifieste Cristo, su vida, Él es nuestra vida, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. ¿De qué está hablando? Está hablando de la otra tapa del sándwich. La superior es la justificación, la inferior es la glorificación. Un cuerpo glorificado viene y está garantizado. Gracias a Dios por eso. Jesús se va a manifestar y nosotros seremos manifestados juntamente con Él. Que tiene esa esperanza, se purifica a sí mismo, le veremos tal como Él es porque seremos semejantes a Él. Ahora, vamos a ver qué cosa está en el medio. Versículo 5. Por lo tanto, hagan morir lo terrenal en sus miembros. Acá tenemos el proceso de la santificación. Ahora, ¿a qué se refiere con lo terrenal en nuestros miembros? En la naturaleza llamada carne. Fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 6. A causa de estas cosas viene la ira sobre los rebeldes. En ellas anduvieron también ustedes en otro tiempo cuando vivían entre ellos. Pero ahora, y miren, hay cosas que tienen que ver con las costumbres y las conductas de este mundo. Ahora dejen también ustedes todas estas cosas que aparecen en las telenovelas o que aparecen aquí y aparecen acá. Ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras groseras de su boca. Eso hay en el mundo, abunda. No se mientan los unos a los otros, porque se han despojado del viejo hombre con sus prácticas y se han vestido del nuevo, el cual se renueva para un pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Versículo 11, aquí no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre,
sino que Cristo es el todo y en todos. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse con profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros, como dice, como cuando alguien tenga queja del otro. De la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes. Pero sobre todas esas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Cuántos se han dado cuenta que aquí hay un reemplazo? Aquí hay un reemplazo de las cosas que pertenecen al viejo hombre con las cosas que le pertenecen al nuevo hombre. Hay un reemplazo. Sales de la carne y estás en el espíritu. Te desconectas de la mente carnal y adquieres una mente espiritual. Y tienes virtudes, las virtudes de Cristo en ti. Eso es maravilloso. No me digan que eso no es transformación, por supuesto. Estamos viendo acá una línea que separa lo que hay en el mundo y lo que hay en la iglesia. Estas cosas en la lista negra no deberían de darse en la iglesia. No, pero pastor, somos humanos. Así, pero somos humanos en Cristo transformados. No hay excusa. Gracias a Dios que podemos. Él nos ha dado a nosotros la fórmula, la hoja o mapa de ruta. Entonces claramente se nos dice, y lo hemos visto, que ocupemos nuestras mentes en las cosas de arriba. Y si tú quieres elevarte, tienes que empezar mirando en la dirección con la cual Dios empezó contigo. O sea, hacia arriba. ¿Qué estás mirando? ¿Qué es lo que tú estás procesando? ¿En qué colocas tu mente? ¿Qué cosa estás buscando? Y quiero darles a manera de ilustración algo de la vida real. ¿Cuántos han visto alguna vez un colibrí? Esos colibríes tienen una velocidad. Yo no sé a qué velocidad los latidos de su corazón son rapidísimos y el batido de sus alas es miles de veces, seguramente por segundo. ¿Cuántos han visto los buitres? Son aves. Tanto los buitres como los colibríes son aves y vuelan para buscar comida. Los buitres comienzan a oler comida descompuesta, carne podrida, inmediatamente se dirigen allá y comen. Su dieta es carne podrida, carne descompuesta. Los colibríes jamás se acercan a ese tipo de comida, para ellos no es comida. Los buitres se alimentan de lo que buscan y buscan aquello de lo cual se alimentan. Los buitres comen comida muerta. Se sostienen a partir de comida que es carne descompuesta. Ellos siempre están buscando aquello que fue, aquello que está muerto. En cambio, los colibríes no se dejan mover por ese olor. Están buscando la fragancia y el aroma de esas flores llenas de vida y de color. Los colibríes se alimentan de comida viva. No moran en el pasado, viven en el presente, en lo que es. Los colibríes son selectivos. Se alimentan de lo que buscan y buscan aquello de lo cual se alimentan. Igual que los colibríes, igual que los buitres, también nosotros. ¿Qué cosa estás buscando? ¿Las cosas de arriba para alimentar de ellas tu mente, tu alma? ¿O estás buscando las cosas de abajo? Las de arriba son limpias, son puras. Las de abajo son corruptas, son sucias. ¿En qué pones tu mente? ¿De qué te estás alimentando? ¿De qué cosa estás nutriéndote? Ahora, hemos empezado leyendo el versículo 1 que dice que nosotros hemos resucitado. ¿Cuántos han resucitado espiritualmente? Ok, cuando una persona es resucitada, es levantada, ¿no es así? O sea, cuando la persona revive, no es que se va para abajo, ¿no? No, toda persona que ha sido resucitada se levanta, no se hunde. O sea, hay un ascenso, no un descenso. ¿Okay? Cuando tú eres resucitado, te levantas. Esa es la dirección que Dios te da. Cuando naces de nuevo, es un impulso. ¿Okay? No es que Dios te pisa, ¿no? Entonces, esa misma dirección que Dios te da en el nuevo nacimiento porque eres resucitado con Cristo, esa es la dirección en la cual tú tienes que alimentarte. Tú tienes que buscar comida que te eleve, comida mental, comida espiritual que te levante. Y gracias a Dios por eso. Alinea tu vida en la dirección que Dios te dio en el nuevo nacimiento. Ahí Él te resucitó espiritualmente. Entonces, Él nos llama a abrazar las cosas de arriba, la perspectiva eterna, la perspectiva celestial. Gracias a Dios que de este mundo, como está, no es nuestra morada eterna. Ahora, ese pasaje que hemos leído nos muestra esa hoja de ruta y gracias a Dios que también nos habla de nuestra manera de pensar. La santificación tiene que ver mucho con nuestra forma de vida. Por favor, repitan conmigo. Mi estilo de vida depende de mi vida pensante.
O sea, lo que tú piensas cuenta, lo que tú piensas importa. Ahora, cuando dice que busquemos las cosas de arriba y que pensemos en las cosas de arriba, que las busquemos, no dice que estemos flotando como una persona mística que está completamente desconectada de la realidad. No. Él quiere que tengamos nuestros pies bien puestos en la tierra, pero que al mismo tiempo estemos enfocados en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. Cuando nacimos de nuevo, nacimos técnicamente hablando en el griego. Nacer de nuevo es nacer de arriba, es nacer de lo alto. Tu ciudadanía está arriba en el cielo. Aunque nuestro cuerpo haya nacido en el Perú, nuestro espíritu es ciudadano del cielo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos acerca de esto, estamos hablando de, así como tú tienes tu computadora, tu dispositivo electrónico, estás conectado a un router con Wi-Fi y tú descargas cosas de la web o de la nube. De la misma forma, tú descargas lo celestial y lo aplicas a lo terrenal para que se cumpla lo que Jesús oró diciendo, tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Lo que queremos es que la tierra sea más como el cielo. Pero si tú te estás nutriendo completamente de las cosas terrenales, entonces lo terrenal no puede cambiar lo terrenal. No puede ser un agente de cambio si piensas como la vida mundana, el pensamiento mundano. No trae transformación, trae degradación. Entonces Dios quiere que nosotros nos alimentemos de comida viva, que no vivamos del pasado, del pecado. El viejo hombre murió, la mente carnal no debe ser más, hay que ejecutarla. Y te conectas con Dios, entonces ahí es que tú, a través de lo que recibes de Dios, sabiduría, fortaleza, tú puedes transformar este mundo y hacer de este mundo un lugar mejor. Gracias a Dios por una ejecución elevada, por una mentalidad elevada. Las respuestas a los problemas terrenales no se encuentran en la tierra, se encuentran arriba. Miren lo que dice la Escritura en 2 Corintios 4, los versículos 16 al 8 de la Nueva Biblia al Día. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, o sea, rollos, arrugas y canas, ¿ok? Por dentro nos vamos renovando día tras día. O sea que ese nuevo espíritu que tú tienes puede crecer en el conocimiento de Dios. Pero miren, después del nuevo nacimiento y después de ese crecimiento espiritual viene aquí una perspectiva, versículo 18, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, o mientras que lo que no se ve es eterno. Entonces, estamos siendo transformados, pero ¿cómo vas a ser transformado si pones tu mirada, tu mente, la ocupas en lo terrenal? Es como, ¿cuántos se acuerdan de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Eran 5 ciudades, pero 4 fueron destruidas. De las 4, Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan de Lot, el sobrino de Abraham? Como los ángeles vinieron, lo sacaron, les dijeron, huyan de la ciudad para que no sean destruidos con ella. Y la instrucción clara de los ángeles fue, no miren atrás. Don't look back. Pero ¿qué pasó en la vida interior de la mujer de Lot? La mujer de Lot se menciona en los geneogramas, ¿no? Bueno. La mujer de Lot tenía su afecto puesto en las cosas de abajo, en el estilo de vida corrupto de los sodomitas, de los homosexuales, de los paganos y perversos y sus prácticas en Sodoma y Gomorra. Su corazón, su afecto estaba ahí. ¿Y qué pasó? Miró para atrás y se fosilizó en sal, si se puede decir así. Entonces, Dios nos ha llamado a tener nuestra mirada puesta en las cosas de arriba. Ahora, cuando decimos hagan morir lo terrenal en sus miembros, ¿qué se refiere? O sea, fornicación, impureza, malos deseos, avaricia, pasiones desordenadas, ira, enojo, blasfemia. Ya hemos visto todo eso. Entonces, solamente mirando las cosas de arriba es que vamos a ser transformados y ser más como Jesús y menos como el mundo. Ahora, hay algo que está arriba y que nos pertenece, en lo cual nosotros podemos enfocarnos. Por supuesto que podemos enfocarnos en Dios mismo, en las virtudes de Cristo, en los valores celestiales, pero también hay una herencia que Dios nos ha dado. Colosenses 1:12 nos dice, con gozo, dando gracias a Dios que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Tú y yo somos herederos legales de Dios y la Biblia no diría que te goces por tu herencia si no tuvieses la capacidad para disfrutarla
aquí y ahora. Es parte de la nueva vida en Cristo, es parte de la vida abundante. Tu herencia es liberación, tu herencia es libertad, tu herencia es victoria, tu herencia es autoridad y fortaleza espiritual, tu herencia es sabiduría, protección, provisión, abundancia, gozo, paz, pureza en Cristo Jesús. Entonces, si tú te pones a pensar en todo eso y te gozas por adelantado, entonces comienzas a recibirla, comienzas a experimentarla y te elevas. Tú ya no eres un desheredado, paria, hijo ilegítimo o bastardo que estás morando en el reino de tinieblas, donde eres un esclavo por toda la eternidad bajo el dominio del más sucio de todos los espíritus de este universo, que es Satanás. No. Gracias a Dios que tú naciste en la familia de Dios, fuiste adoptado en la familia de Dios y has recibido la herencia de los santos en luz. Entonces tú te gozas y te gozas y te gozas por todo esto porque tú eres heredero. Eso es pensar en las cosas de arriba. Tú tienes que creerle a Dios. Abres las páginas del Nuevo Testamento y lees cuál es tu herencia. Ahora, tienes que creerlo para gozarte. Si tú no lo crees, no te gozas. Romanos 15:13, este es un tremendo versículo. Dice, el Dios de esperanza. ¿Qué significa esperanza en el contexto? Es algo que Dios coloca delante de nuestros ojos para que nosotros lo podamos disfrutar. ¿Saben lo que es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera. La fe se conecta con la esperanza. Tú crees. Y cuando crees, te gozas. Te llenas de gozo y paz. Dice el mismo Dios, el Dios de esperanza, los llene de todo gozo y paz. ¿En qué? ¿En el dudar? ¿En el no considerar? Pero pastor, ¿qué nos está hablando? Nos está hablando de caminar en el Espíritu, nos está hablando de conectarnos en fe con Dios, con gozo para recibir nuestra herencia. Esas cosas no se mencionan en la calle. Así es, pero se mencionan en la iglesia y son necesarias. Cuando tú crees a Dios, entonces comienzas a gozarte. Dios te llena de todo gozo y paz y abundas en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Te hago una pregunta, hermano. ¿Estás actuando como un desheredado o estás actuando como un heredero legal? ¿Cómo lo puedo saber? Tu nivel de gozo. Si te incorporo a ti un gozómetro, ¿estás en rojo? ¿Estás en verde? Cuando Kenneth Copeland vino hace un par de semanas, él dijo lo siguiente: si tú te sientes débil y cansado todo el tiempo, tu nivel de gozo está bajo. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración! ¿Cómo está tu gozo? A ver, mírale el gozómetro a tu vecino. Sí, hermano, ¿cómo se llama el gas dentro de los globos? Helio. Ok. ¿Cómo se llama eso que causa que te eleves? Es el gozo del Señor. Ok, tú entras en su presencia hay plenitud de gozo, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, si tu gozómetro está marcando, ok, entonces eres débil. Si tú no estás entrando en la presencia de Dios, no estás gozando en las cosas de arriba, en tu herencia, no estás dándole gracias a Dios específicamente por una serie de cosas que la Biblia dice que te pertenecen, entonces tu gozo va a estar ahí muy, muy bajo y tu fortaleza también. Ahora, nosotros no somos dueños de nosotros mismos, no nos pertenecemos, somos propiedad de Dios. Pero lo que sí somos mayordomos. Y tú tienes la mayordomía sobre tu vida. Hay cosas que tú puedes manejar. Tú puedes manejar tu mente, tú puedes manejar tu boca, tus actitudes, o sea, tus pensamientos, tus palabras, tus actitudes. Tú tienes control sobre todo eso. Y las buenas actitudes, gracias a Dios que son contagiosas, y las palabras pueden edificar o pueden destruir, y los pensamientos también pueden destruir. Entonces, la vida consiste en lo que hacemos con aquello que podemos controlar. Entonces, tú y yo podemos controlar nuestras palabras, nuestras bocas. Y muchos viven para comer, otros comen para vivir. Pero tenemos que alimentarnos de aquello que va a causar que disfrutemos esa vida que Jesús compró para nosotros. Entonces, hay comida y hay comida, así como estamos escuchando acerca de leches bambas y otras cosas bambas. O sea, la comida saludable es combustible para nuestro cuerpo. De la misma forma, los buenos pensamientos son combustible para nuestra alma, para nuestra mente. Hay comida chatarra. La comida chatarra a la larga te va a hacer mal, ¿ok?
De igual manera, los pensamientos chatarra no nos edifican espiritualmente. Hay muchas cosas que vemos y que oímos que no son de beneficio para nuestra vida espiritual, seamos honestos. Y hablando acerca del gozómetro, muchos de nosotros somos culpables de perder el gozo por cosas superfluas que no tienen ningún valor eterno. Ya explotaste, arruinaste la atmósfera de tu casa, o en el carro explotaste, y todo por una tontería. No vale la pena perder tu gozo. No lo vale. Cuidemos aquello que realmente agrada a Dios, aquello que vale. Muy bien. Tú y yo podemos escoger una dieta saludable para nuestra mente. Vamos a la frase de la semana. Repitan conmigo, por favor. Hemos llegado a la frase de la semana. Repitan conmigo. Mi pensamiento irá en incremento. Si mi alimento mental es celestial. Amén. No como los buitres, sino como los colibríes. Gracias a Dios. Imagínate a ti mismo siendo una persona cuya perspectiva sobre la vida haya sido cambiada completamente, levantada, mirando las cosas de arriba, las cosas celestiales, las cosas del Espíritu, las cosas de Dios. Imagínate a ti mismo caminando en el Espíritu, disfrutando de tu herencia, de toda bendición espiritual y de la sabiduría y fortaleza que vienen de Dios. Gracias a Dios por esto. También tenemos tarea esta semana. Pensemos en las cosas de arriba y elevémonos. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Padre, gracias te damos porque nos has dado a nosotros lo que nos toca hacer en este tiempo para marcar la diferencia con la gente mundana. Somos hijos de Dios, no hijos del diablo. Somos agentes de cambio, somos luz, somos sal en este mundo. Y Señor, vamos a buscar vivir vidas que te honren a ti y no te vamos a decepcionar. Queremos que tú tengas en nosotros toda tu complacencia. Bendito sea tu nombre. Si estás acá esta tarde y quieres vivir conforme hemos descrito, repite conmigo esta oración. Dios de los cielos, reconozco que necesito de ti. Jesús, perdona mis pecados. Te confieso como mi Señor. Creo que el Padre te resucitó. Recibo hoy perdón de pecados y la vida eterna por la fe en ti. Amén.